Javier es historiador y antropólogo. Bueno, fue coproductor de películas. Bueno. Hay que decirlo porque ahí está, Bueno, dentro de pero tu eso suena pequeña que, biografía. Sí, conseguí que Televisión Española pusiese dinero en un proyecto. Y por eso soy coproductor, pero no por... Pero nada más. Nada más. Vale. Pero el proyecto era muy bonito, era Valentina. Sí, ¿Te acordáis de esa película? Valentina y Crónica del Alba. también Crónicas del Alba. Sí, Con Jorge Sanz. Sí, sí. Pues es desde luego un viajero nato y es un gran aventurero que ha dejado huella de todos sus recorridos en sus libros. No podríamos entender nada de su vida y de sus aventuras sin el testimonio que ha dado lugar a sus novelas. Salva, que no voy a poder hablar. Te van a quitar un diente. Bueno, muchas gracias, Salva. Vale, pues Javier Moro, ya sabéis, lo conocéis la mayoría, tiene un montón de libros. Empezó escribiendo Senderos de Libertad en 1992, un libro que habla de la historia de Chico Méndez. Al pie de Jaipur también habla sobre un joven estudiante, es una historia de superación. Las montañas de Buda, Era medianoche en Bhopal, un libro extraordinario que os recomiendo que lo leáis, que lo hizo también con su tío, Dominique Lapierre. Pasión India, que yo creo que es súper conocido y de todos. El Sari Rojo, donde nos habla de la familia de Gandhi a través de Sonia. El Imperio eres tú, que ganó el Premio Planeta en el 2011 sobre Pedro I de Brasil. Una historia también que ha recuperado y para todos nosotros porque es una magnífica aventura que a veces solapamos dentro de lo que es la historia, y hay hechos que descubrimos pues, a través de estas novelas. Luego, A Flor de Piel, un libro que se ha puesto de moda ahora con el tema de la pandemia, con Isabel Zendal. Bueno, pues Javier Moro escribió este libro en el 2015. Un libro que habla sobre la gran expedición, luego hablaremos de la vacuna. También Mi pecado, sobre la actriz española Conchita Montenegro, que fue Premio Primavera de Novela 2018 y que, bueno, pues fijaros, está agotado. O sea, eso de que no se vende, porque ahí está la prueba. A prueba de fuego, que es un libro que salió en noviembre de 2020, que es el que vamos a hablar hoy, pero bueno, aunque hablemos de algunos más. Y es un libro que nos descubre un personaje olvidado, como es Rafael Guastavino, un arquitecto, un maestro de obras, luego nos lo dirá si era exactamente arquitecto, maestro de obras, que hizo las Américas en 1881, se fue a Nueva York, y bueno, a partir de ahí hay toda una historia, vamos descubriendo un personaje tanto profesional, por una parte, con una valía extraordinaria, como personal, que es justamente lo contrario. A prueba de fuego, precisamente el título, pues viene a hablarnos un poco de lo que va este libro. Todos tus libros, la verdad, rescatan a un personaje o una historia, son novelas basadas en hechos o personajes reales. Sí, yo me he especializado un poco sin quererlo, porque me ha salido solo, en hacer historias, un poco lo que se llama narrativa de no ficción o ficción dramatizada. Parece una contradicción. Parece una contradicción, pero no lo es. A mí me gusta contar historias que han ocurrido, historias reales, que investigo mucho, y me gusta también quedarme muy, muy cerca de esas historias, hacerlas con el máximo rigor, pero contarlas con la técnica de la novela, para hacerlas asequibles y sobre todo porque
a mí como novelista, como literato, me gusta, lo que me pone, digamos, es llegar a la emoción del lector. Y para llegar a tocar la emoción del lector, pues para eso está la literatura, ¿no? Porque una cosa es saber de Rafael Guastavino en un artículo, por ejemplo, entonces te dicen ha nacido tal día, ha hecho tanto en su vida, pero tú te quedas fuera del tema. Y otra cosa es tener la experiencia de saber quién es Guastavino, que es lo que te permite, digamos, la ficción. Como por ejemplo, no sé, si habéis leído Pasión India, es lo mismo. Pasión India se podría haber escrito de 40 maneras diferentes aquel libro. Se podría haber escrito pues como un típico reportaje, ¿no? La chica esta hizo esto, hizo lo otro, volvió, se quedó, tal. Pero eso te emociona, ¿no? Lo que emociona es intentar reconstruir el mundo de esos personajes, porque así te lo crees tú. Yo siempre digo que no hay mejor máquina para remontar el tiempo, para viajar en la historia, que una buena novela histórica. Un libro de historia novelada, que es lo que yo hago. Es que primero no te mareas, no tienes que subir en ningún aparato raro, no tienes miedo, estás en tu casa, tranquilamente. Y una buena novela histórica realmente te transporta, no sé si habéis leído a Posteguillo, por ejemplo, es que estás viviendo en Roma, o la India de principios de siglo, o lo que sea. Y eso se consigue haciendo literatura, reconstruyendo esos mundos, de manera que el lector casi huela, vea y escuche los olores, lo que han visto los personajes y lo que escuchan los personajes. Y eso es difícil en el caso de historias verídicas porque, claro, yo no quiero fabular, yo no me quería inventar la vida de Guastavino. Yo quería contar la vida de Guastavino y porque soy también historiador de formación, quería aportar algo más de lo que ya se sabía, como lo hice con la historia de Isabel Zendal, A flor de piel, la historia de la expedición de la vacuna. Se habían escrito ya varios libros sobre ese tema, pero yo quería aportar algo más y descubrí el personaje de Isabel Zendal. Y bueno, pues esa fue, digamos, mi aportación. Pero siempre de la manera más, digamos, cercana a cómo ocurrieron los hechos y cómo yo sé cómo ocurrieron los hechos, porque eso me lo dice la documentación que yo tengo. Y luego, a partir de ahí, pues ya con las técnicas literarias, pues voy, digamos, reconstruyendo esto. No hay mucha gente que hace esto en España. Yo nunca he sabido, es que me preguntan mucho, ¿y por qué no escribes una novela más interior o más todo inventado, digamos? Yo no sé hacerlo. Pero es más costoso en tiempo y en todo, porque Sí, ajustarte más, al corsé de alguien que ya ha existido. Y no tienes libertad, como tú dices, no tienes la libertad de inventártelo todo. Pero es que yo si me lo invento es que no me lo creo. Es que yo soy de los que piensa que lo que hay en la realidad siempre es mucho más fuerte de lo que te puedas inventar. Pero fíjate... Tú la historia de Guastavino, si te la inventas, no se la cree nadie. Y sin embargo, ahí está, nombrado por el New York Times cuando murió en su obituario, lo llamaban el arquitecto de Nueva York. Un españolito que llegó ahí con su hijo de la mano en Nueva York, 1881. El arquitecto de Nueva York. El arquitecto de Nueva York, fíjate, hablando de que te lo tienes que creer, claro, fíjense que para escribir una novela que está basado en un hecho real, tiene que haber un periodo de investigación, tiene que haber un trabajo detrás. Y a veces cuando los lectores nos enfrentamos a esa novela, a veces te preguntas hasta qué punto se lo ha inventado el autor o hasta qué punto no. Y es cierto que cuando tú lees el libro de A prueba de fuego, en el que habla de Rafael Guastavino, y bueno, pues es súper interesante, sabemos sus proyectos, pero claro, también nos habla de las relaciones que tiene con su hijo, con su mujer, con su amante, porque bueno... Es que es lo que yo decía. ¿Esto te lo has inventado? Yo quería ofrecer la experiencia de saber quién es Guastavino, y eso para eso tienes que conocer el personaje en todas sus facetas. Yo empecé este proyecto en el 2015, cuando había justo sacado A flor de piel, y luego lo dejé, porque no encontré bastante documentación. Como decía antes, no me lo quería inventar, no quería fabular sobre Guastavino, por el simple hecho de ser un español desconocido que había hecho cosas formidables en Estados Unidos.
Yo quería contar la verdad y como no encontraba documentación lo dejé y me puse a escribir mi pecado y luego lo retomé. ¿Y por qué lo retomé? Lo retomé porque hablando con una heredera de la familia Guastavino, Amparo Donderis Guastavino, que es la archivera de Sigüenza, que es un encanto de señora, aparte de todo, le dije, mira, me encanta este tema, pero no puedo seguir porque me falta documentación. No sé quién fue su mujer, no me creo la historia de sus hijos, no casa lo que yo tengo con la mínima lógica. Entonces me dice, mira, me he enterado que hay un primo mío lejano de la rama norteamericana de los Guastavino que acaba de heredar unos papeles de la familia, entre los cuales hay cartas. Y ponte en contacto con él. Bueno, y es lo que hice. Aprovechando un viaje que tuve que hacer a Estados Unidos, pues fui a ver a este señor. Vive en Florida, en el interior de Florida, Fort Myers. Entonces yo iba muy escéptico. Y digo, bueno, ya me costó tomar la decisión de ir a verle. Digo, esto, ¿sabes? Me suena que, bueno. Y de repente me saca un cajón con un montón de cartas antiguas, cartas de la familia. Y entonces empiezo a leer una. Oye, y la primera carta que leo era una carta de Paulina Roch, la amante de Guastavino, que decía, por favor, te ruego, no me apartes del hijo de mis entrañas. Entonces digo, anda, pues esto es tremendo, porque esa simple frase ya contaba muchísimo sobre la familia. Contaba que Guastavino había tenido de amante a esta Paulina Roch, habían tenido un hijo conjunto. Pero ese hijo aparecía siempre como hijo de la mujer legítima de él. Y no se entendía que la mujer legítima, en la crisis que vivieron, se fuese con los hijos mayores a vivir en la Argentina y hubiera abandonado al niño pequeño que se fue con el padre. ¿Qué madre abandona a su hijo pequeño así? Era muy difícil de explicar. Claro, ahí entendí, nada más leer esa frase, que ese hijo no era hijo legítimo de Guastavino, era el hijo que había tenido con la amante, lo cual explicaba el follón tan grande que había habido en Barcelona, que había provocado que la familia estalló y la mujer se largó a Argentina con los niños mayores y él se encontró teniendo que huir de Barcelona, donde ya no podía vivir porque su reputación estaba absolutamente mancillada y teniendo que buscarse la vida. Y decidió ir al lugar donde él pensaba que podía triunfar, que era Nueva York. ¿Por qué? Porque Nueva York, en la segunda mitad del siglo XIX, era donde se cocía el futuro. Se cocía el futuro del mundo, porque es donde se inventó la ciudad moderna, los primeros rascacielos con ascensores, las primeras casas con agua caliente, los cuartos de baño, la calefacción central. Todo eso se inventó en aquella época. Y él lo sabía. Él lo sabía porque había tenido clientes en Barcelona que habían sido indianos, españoles que habían hecho fortuna en América, que habían vuelto y le habían encargado a él como arquitecto los palacetes más bonitos del Paseo de Gracia. Entonces él sabía que en Nueva York había oportunidades, que era ahí donde realmente... Y a pesar de que no sabía inglés, y llega ahí ya y con 40 años, pues esto le pilla a mitad de carrera, porque él había sido ya, era un hombre conocido en Barcelona, un arquitecto que había construido la fábrica Batlló, que era un ejemplo de fábrica que se imitó en toda Europa, donde por primera vez se utilizaban pues, hierro forjado con ladrillo, con las bóvedas tabicadas, bueno, era muy puntero, era muy innovador. Y con 24 años hizo aquella fábrica y no la firmó porque no había terminado todavía los estudios. Lo tuvo que firmar un arquitecto, pero él es reconocido como responsable de todo esto. Entonces él pierde todo por la crisis familiar y aparece en Nueva York en 1881 con un niño pequeño de 10 años, su mujer amante, que en realidad había sido la criada que habían contratado para cuidar a los niños, y las hijas que esa mujer tenía de otro matrimonio. Llegan a Nueva York, la mujer no aguanta la vida allí, le parece insoportable. Claro, no había comunidad española en Nueva York. Había italianos, había irlandeses, pero no había españoles. Los españoles emigraban a la América Española por cuestión de idioma. Estaban en Cuba, en México, pero en Nueva York había muy pocos. Entonces ella no se encontró bien ahí y se volvió. Y seguramente porque no se llevó bien con el marido. Se volvió con las niñas y él se quedó solo con su hijo. Y ahí empieza la aventura de Rafael Guastavino en Nueva York sin saber una palabra de inglés, con una cantidad de dinero muy limitada y ver cómo él se buscaba la vida. Él tenía una idea,
que era lo que se llama la bóveda tabicada, que era una manera de construir que se ha hecho en España desde toda la vida y que viene de Babilonia, antiquísima, que es, para contarlo de manera muy sencilla, poner un ladrillo con cemento, de manera que hacer una curvatura, pero de manera que no es la masa la que aguanta, es la forma, ¿no? Se va apoyando y así se hacen las cúpulas. Valencia está llena de cúpulas hechas con esta técnica. Él patentó esto, que es un poco como patentar la paella, te quiero decir, que es que una jeta tremenda, pero bueno, le añadió una cosa de un zuncho de metálico y tal, para que funcione. Y va a América y les dice, mire, esto es la manera en que sus edificios no se quemen. Había un auténtico pánico en Estados Unidos por los incendios. Había incendios constantemente porque todas las estructuras, todas las casas, todos los edificios eran de madera. Y si no eran de madera, tenían mucha madera en el interior. Entonces, él con esto evitaba la madera y él pensaba que era a prueba de fuego. Y podía demostrarlo. Por eso el libro se llama A prueba de fuego. Él vendía un sistema ignífugo a los americanos, que construían las cúpulas de una manera con juncos y con escayola. O sea, no tenía nada que ver con lo que este hombre proponía. Pero claro, tampoco le creían. Parecía el niño es el que hablaba, porque el niño aprendió inglés enseguida. El niño contaba en las reuniones con los grandes arquitectos de Nueva York y con los funcionarios de urbanismo de la Municipalidad de Nueva York. El niño de 10 años contaba las bondades de todo esto, del sistema de construcción del padre. Y claro, pues lo veían como un charlatán, un cantamañanas, este hombre que viene de España a decirnos cómo tenemos que hacer nosotros las cosas y que nos vende un crecepelo. Bueno, no un crecepelo, pero una manera de construir que no le creían. Y entonces le pedían matemáticas, le pedían que lo demostrase, le pedían teoría, y él no tenía esa teoría, pero sí tenía la práctica, porque había hecho muchas. La historia de amor de él y las bóvedas tabicadas es muy bonita, y es una historia que cuento en el libro, que es la historia de amor de él con su ciudad, la ciudad que le vio nacer, que era Valencia. Valencia es una ciudad preciosa, y era todavía más bonita en aquella época. Era la ciudad con más cúpulas de España. Yo no sabía eso antes de empezar el libro. Y él tuvo varias experiencias místicas bajo aquellas cúpulas. Y estaba obsesionado. Y él se llevó aquella belleza de Valencia, toda aquella belleza arquitectónica, la Lonja de la Seda, no sé si lo conocéis, Sí. pero es que realmente es una ciudad que tiene unos monumentos maravillosos. Se la llevó a América, la adaptó, la mejoró, la innovó y triunfó con eso, ¿no? Pero claro, le costó muchísimo el camino. El camino fue muy duro porque no le creían, básicamente. Y pasaron tanta hambre, porque además había las crisis estas. Antes del 29 hubo crisis todavía más graves. En la de 1893 tuvo él que, el padre tuvo que empeñar el violín, era un artista, era un hombre que sabía tocar varios palos, te quiero decir que tuvo que empeñar el violín para pagar el alquiler de la casa, que era el alquiler del taller, porque vivían en el taller. La verdad es que es un personaje súper interesante porque nunca perdió la fe en sí mismo de lo que quería, sabía que iba a Siempre triunfar. creía ciegamente en su visión. Y él, a pesar de la ruina, que muchas veces la provocó él, las ruinas, Claro, familiares y tal, oye, es el que seguía animando a los demás. Este genio, luego, personalmente quiero decir que era un genio, era meticuloso en su trabajo, profesionalmente hablando, pero era un desastre luego en su vida Sí, eso privada. es algo que también me interesó. A ver, la gente es interesante por sus imperfecciones, por sus contradicciones. Eso es lo que nos hace humanos. Porque la gente perfecta es una máquina. Pues sería un buen robot, es perfecto, seguro que es perfecto. Reacciona siempre como es previsible. Lo humano no, es imprevisible siempre, es imperfecto. A mí nada me costó tanto como cuando me encargaron, hace años ya, escribir una serie de televisión sobre la vida de la Madre Teresa de Calcuta. Claro, ¿qué dices de una persona tan perfecta? Te quiero decir que no te vas a inventar una historia de amor y sexo entre ella y el Dalai Lama porque no cuela. O sea, eso no va a funcionar, ¿sabes? Entonces, ¿dónde está el conflicto, no?
No digo el conflicto de la confrontación, que sí tuvo con la sociedad, para que le dejasen sitios para llevar a los moribundos y para llevar a los niños enfermos y todo esto, pero el conflicto interior, que es la base del drama, es esa. No había, al final sí había un conflicto en la vida de la Madre Teresa, y era que en los últimos años de su vida ella sufría unas crisis de fe enormes. Un psiquiatra o alguien no religioso diría probablemente que sufría de depresiones. Depresiones o crisis de fe, lo que sea, pero la mujer acababa en la cama, sin poder moverse, baldada. Eso sí era interesante. Una mujer que hace la mayor multinacional de la caridad que ha existido jamás, que abre 300 casas en el mundo entero, que tiene no sé cuántos miles de cientos de miles de monjas trabajando, o sea, que administra todo esto, que de repente le den crisis de fe, eso era interesante. Pero claro, era muy difícil de poner eso en un programa de televisión. Ese es un conflicto que sí se puede contar en un libro, porque es todo interior. Muy difícil de poner eso en imágenes, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que decía, lo que me interesó a mí de Guastavino era eso, que como un tío que se ponía en la mesa de dibujo a hacer sus planos durante horas, como un místico, con una perfección en todos sus dibujos. Él decía siempre que un buen plano no le tiene que sobrar una línea. Siempre ponderando, midiéndolo todo, todo perfecto, súper profesional. Luego en la vida normal, en la vida cotidiana, era un desastre absoluto. No sabía manejarse con el dinero, no sabía manejarse con las mujeres tampoco. Bueno, Era un impulsivo. Sí sabía manejarse porque no le faltaban. No, pero sí, pero menudo follón de vida tuvo. Ya, ¿no? eso sí. Vaya lío. Ya, pero no podía Tenía estar... una en Argentina, otra por ahí. Bueno, él era muy ligón. Sí. Era muy ligón. No es que fuese muy ligón, era un hombre que le costaba mucho controlar sus impulsos. Entonces el hijo se hace el padre del niño, de su padre casi. El hijo es más maduro que el padre. Esa relación entre padre e hijo sí que indagas, sí que... Eso fue para mí... Eso realmente, Eso ha sido así. Fue así, ¿no? Sí, Quiero decir... Pues sí, pero yo tardé mucho en descubrir cómo había sido. Yo no me explicaba. Es que se tarda mucho en descubrir la vida de alguien cuando hay muy poco escrito sobre él. Tienes que ver... Claro, yo a un momento dado me doy cuenta que Rafael Guastavino, que deja 1000 obras arquitectónicas en Estados Unidos, que se dice pronto, de las cuales 326 en Nueva York, y que no solo las deja, no solo hace obras bonitas o edificios con sentido, sino que imprime un estilo de construcción pública, que es imitado luego por otros arquitectos y constructores en Estados Unidos. Un tipo así, de repente me doy cuenta de que, claro, es que no es uno, es que son dos. Es que Rafael Guastavino es Rafael Guastavino padre y Rafael Guastavino hijo. Se llamaban igual, de nombre y de apellido, trabajaban en lo mismo porque el padre hizo su hijo a su imagen y semejanza y el hijo luego se hizo mejor que el padre. Entonces, ahí tenía que haber conflicto en esta relación entre padre e hijo. Claro, no se puede entender la vida de Guastavino ni todo lo que hicieron si no se entiende la relación entre el padre y el hijo. Y para mí, que estaba un poco harto ya de hacer las típicas historias de amor, ¿sabes? Tenía muchas ganas de hacer un libro que fuese un poco un homenaje a lo que yo he querido a mi tío Dominique o a mi padre. Y aquí me permitió contar esto. ¿Te influyó mucho, ahora que lo has nombrado tu tío? A ver, me ayudó a escribir este libro mi tío, no directamente, porque el pobre ahora está en una residencia y ha perdido la cabeza a raíz de un accidente que tuvo que le provocó un daño cerebral irreversible y no rige. No. Pero mi tío me ha ayudado porque yo he podido entender a Guastavino hijo lo que es trabajar con un familiar tuyo, con mucho talento, con mucho carácter, autoritario, como era el padre, porque yo hice un libro con Dominique, y yo he trabajado mucho con Dominique. Mi tío Dominique me trató como un hijo siempre. Cuando murió mi padre, que mi padre murió joven, y adoraba a mi padre,
Es el que nos llevaba en el SEAT 600 y pasábamos todos los años por aquí, por Quintanar de la Orden, y se paraba, pitaba el motor porque se calentaban los 600. Nos íbamos a Alicante de pequeño, ¿no? Bueno, pues yo quería mucho a mi padre y cuando mi padre murió, pues Dominic un poco pues, se portó como un padre para mí y siempre me dio trabajo en sus grandes investigaciones. El libro que él hizo sobre Gaddafi, que era El quinto jinete, que era una novela que luego resultó ser muy actual, pero en aquel momento era muy innovadora porque la premisa de esa novela era qué pasa si alguien como Gaddafi decide poner una bomba atómica en Nueva York. Esa era la novela. Entonces, para investigar a Gaddafi, como ellos no podían ir a Libia, porque habían escrito Jerusalén y el régimen de Gaddafi lo consideraba un libro pro-sionista, no les daba el visado, me mandó a mí, que acababa de terminar la carrera de Historia y de Antropología en París, y a investigar todo sobre la familia de Gaddafi. Se llamaban los Guedatzfa, la familia de Gaddafi. Acabé viviendo con ellos, como estudiante de Antropología. Yo iba a hacer una tesis. Y bueno, pues yo viví una gran aventura, claro, y todo ese material luego les sirvió a ellos para escribir la novela, luego trabajé en la Ciudad de la Alegría. Sí, yo les ayudaba con investigaciones y aprendí mucho. Yo creo que aprendí muchísimo con él, ¿no? Entonces yo sé lo que era trabajar con él, ¿eh? Donde, además, lo cuento, en un momento lo cuento en el libro, no me acuerdo la página, porque es bonito de leer eso, cuando el entendimiento es en base a la inteligencia solo, porque no te puedes enamorar de lo que tú, cuando estás escribiendo con alguien, no te puedes enamorar de lo tuyo, ni vas a luchar porque tú has hecho una investigación que te ha costado mucho, pero si es mejor el material que ha conseguido el otro, pues tienes que reconocerlo, no cuenta el orgullo. Tiene que ser suficientemente frío el tema para, lo que cuenta es la eficacia de la idea. Entonces yo me imaginaba que Guastavino y su padre debía ser así, y las discusiones debían ser de ese tipo, ¿no? Y es una relación tremendamente, se aprende. Y con Dominique, que era un tipo muy autoritario también y tal, sin embargo, él me daba espacio, me tomaba en serio, ¿sabes? Y cuando tú eres mucho más joven y estás trabajando en esto, que alguien así te trate de igual a igual, oye, tela. Por su parte, porque tú tienes todo que aprender, pero él podría hacer un libro sin ti, como Guastavino padre podría hacer trabajo sin el hijo, pero cuando quieren hacer, y Dominique lo decía, a mí me disfruto haciéndote pasar a él y a su hija, mi prima Alexandra, que es escritora en Francia, ¿no? Transmitir el saber, pues siempre se ha disfrutado eso, de toda la vida. La verdad es que has tenido que tener una vida muy interesante, aventurera, porque en todos los sitios que has estado y hablando pues a prueba de fuego que te tuviste que ir, me imagino, a Florida para buscar la documentación, luego a Nueva York, en Boston. Pues igual me imagino que en los demás libros que has escrito, ¿cuánto tiempo te lleva el periodo de investigación? Yo tengo que confesar que yo creo que a mí me gusta escribir porque lo que me gusta es viajar. Bueno. Entonces, escribir es una excusa, porque claro, tienes que ganar la vida de alguna manera, ¿no? Y yo creo que sí, a mí me gusta viajar, porque yo he empezado a viajar muy joven. Pero he empezado a viajar en una época en que nadie viajaba y en que el mundo era muy grande. Yo recuerdo los primeros viajes a Tailandia, a Hong Kong, a esos sitios. El aeropuerto de Bangkok era un caserón, con los empleados durmiendo en el suelo. No había luz. Llegabas a Bangkok, no había luz. La carretera. Era otro mundo. Era otro mundo. Hoy no cambias de mundo. Hoy cambias de lugar, pero estás en el mismo mundo. Porque hoy el aeropuerto de Bangkok es como el de Madrid, como el de todos. ¿No? Te quiero decir que y eso lo pude hacer porque mi padre trabajaba en una compañía aérea y no pagábamos los billetes de avión. Y mi padre tenía las ganas de enseñarnos mundo. Y mi madre trabajaba en el Hotel Hilton, en Madrid. Entonces no pagábamos ni avión ni hotel. Entonces en vez de ir a Torremolinos, dejamos el 600, ya no íbamos a Alicante y nos íbamos a Extremo Oriente. Pero es que es así. Nos salía más barato pasar 15 días en Extremo Oriente que irnos a Torremolinos, o a Alicante, o a Benidorm, que es lo que hacíamos al principio, cuando éramos pequeños. Claro. Entonces, claro, yo conocí el mundo cuando
era el principio de la aviación masiva, digamos, ¿no? Y yo me enamoré de los aviones y todavía me gustan, te quiero decir. Yo cuando estoy en un avión necesito saber qué modelo es. Pero ¿cuánto tiempo estás normalmente? ¿Un año, 2 años? O sea, porque eso es un trabajo añadido, es decir, cuando tú te pones ante el papel en blanco, vas a inventar, vas a fabular. Sí, mira, más o menos mi trabajo se divide en 3 etapas. La primera etapa es la investigación, cuando sueño un libro, o sea, tengo una idea, todo empieza con una idea. Pues voy a escribir, no sé, la familia Gandhi, o voy a escribir la historia de Anita Delgado ¿Cómo te vino la idea de escribir sobre Pues eso me vino por mi Guastavino? editora. Me dijo, oye, hay un tipo español que estuvo en... Yo había oído hablar de Guastavino porque yo viví en Nueva York unos años, en los años 80. Pero, bueno, no había indagado más. Y mi editora me dijo, mira, hay un español que sería quizá un buen personaje para ti, que te gusta investigar fuera y que es totalmente desconocido. Y no es normal que sea tan desconocido, cuando en Estados Unidos es conocido. Entonces, ¿por qué no te metes en esto? Entonces, así fue como me metí. Y luego otras veces es porque lees algo en el periódico, porque un amigo te dice, oye, mira, esta historia tú quizá la podrías contar bien, porque de repente estás investigando una historia y te sale otra historia y dices, uy, esto lo guardo para otro libro, porque esto es un libro. Hay muchas maneras en que te llegan las ideas, pero la primera parte, tú tienes una idea y la tienes que ir soñando. Tú sueñas un poco el libro, porque al principio no ves claramente cómo va a ser el final de esa historia, cómo van a ser los detalles, pero tienes una ideíta, un personaje que te atrae, y entonces empiezas a investigar. Para mí esa es la parte más divertida porque es la parte que me hace viajar, me meto en otros mundos, conozco a otra gente, me meto en otra sociedad. Yo en la India tengo amigos, he ido tanto ya y he hecho tantos libros sobre la India que me encuentro como en casa. Tengo amigos y entonces ya... Te quiero decir que me he hecho mi hueco, en Brasil también, porque he hecho 2 libros sobre Brasil. Entonces, cuando acumulo muchísima documentación y luego la leo tomando notas para poder luego saber dónde están las cosas, pues no te vuelves loco cuando estás escribiendo y dices, anda, ¿y dónde leí yo esto? Entonces tienes que empezar a buscar todo, tienes que saber encontrar. Eso me dura un año y medio, a veces 2, depende de la historia, ¿no? Y luego llega un punto en que el propio cuerpo te pide empezar a escribir. Cuando ya toda esa información te has amueblado, la has comido, se decanta en tu cerebro, y llega un punto en que ya pide salir. Entonces, en ese momento es cuando empieza la segunda etapa, que es la escritura, que también suele durar mínimo un año. Y ahí lo único que funciona es la autodisciplina. Bueno, la disciplina. Ni auto ni nada, la disciplina. Empezar a tal hora, acabar a tal hora y todos los días, bumba, 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 bumba. Y una vida monjil, con pocas distracciones, porque si no, no te sale. O sea, cuando llamas al editor y dices, mira, quiero que venga, no se le molesta al autor que está escribiendo. Hombre, no, tampoco es eso, pero en la etapa de escritura yo me impongo un horario. Yo suelo funcionar por la mañana. También es lógico, porque también es cuando más horas has dormido y estás más descansado. Pero esto, cada maestrillo tiene su librillo en esto, porque hay autores que solo funcionan después de fumarse un canuto a las 4 de la mañana y 4 cubatas y se ponen a escribir. Yo no puedo. Entonces, yo escribo por la mañana, las 3 primeras horas son las que más rindo, luego ya te empiezas a cansar, porque es una novela de este tipo, que tienes que abarcar mucho en la cabeza, es un ejercicio de concentración intensa en un periodo de tiempo muy extendido. Entonces, agota mucho. Entonces tú lo notas, ¿sabes? Yo al final de la mañana ya estoy que ya... Uf. Y por la tarde lo que hago es corregir lo que he escrito por la mañana. Y así es como voy haciendo, pum, 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 hasta que tengo el primer borrador y luego ya lo demás es como coser y cantar, porque ya estás... Es como si haces una escultura, lo difícil es sacar la forma. Una vez que ya sacas más o menos la forma, ya te puedes dedicar todo el resto de tu vida, si quieres, a perfeccionarlo, pero estás trabajando sobre algo. Lo difícil es sacarlo de la nada, o de la documentación, transformarlo en una historia. Y la tercera etapa es la promoción, que también dura un año, por lo menos. Porque hoy en día, si no sales ahí a vender tu libro, con la cantidad de competencia que hay y la cantidad de libros que se publican, pues nadie te va a leer. Entonces también eso hay que tomárselo muy profesionalmente, muy en serio,
y hacerlo. Y es eso, básicamente es eso. Quería volver al tema de Guastavino. ¿Cómo es posible que un personaje tan importante... la pregunta del millón, esa la que siempre te lo dicen, ¿no? La pregunta del millón. ¿Cómo es posible que dices, bueno, dices, si cuando uno ve lo que es la bóveda de la entrada del hall de la isla de Ellis, que todo el mundo lo hemos visto, y dices, pero bueno, si lo construyó un español, ¿cómo es posible que alguien... Si ves el paraninfo del Parlamento de Nebraska, del estado de Nebraska, el Capitolio, es una maravilla eso. La biblioteca de Boston, la bóveda de San Juan el Divino, sí, la estación de City Hall de Manhattan, en fin, el Museo de Historia Natural. ¿Cómo es posible que en España no sepamos reconocer? Es que no saben ni quién es en Valencia. ¿Quién era valenciano? Ya es fuerte, sí que era valenciano, sí. Tampoco sabían quién era Isabel Zendal. Claro, eso te quería decir. Tampoco saben quién es el doctor Balmis y son protagonistas. Ahora que sabemos lo que es una pandemia y ahora que sabemos lo que es una campaña de vacunación, nadie sabe que los españoles fueron los primeros en hacer las vacunaciones masivas que se han hecho en el mundo. Tampoco se sabe. ¿Por qué? Porque somos un país que no nos queremos. Somos un país que nos despreciamos a nosotros mismos, que no estamos orgullosos de lo que hay que estar orgulloso. Eso primero. Y luego, segundo, hay otras razones. En el caso de Isabel Zendal se puede explicar un poco por qué ella no volvió a España, se quedó en México. No volvió a España porque España en ese momento se derrumbó. Una pregunta, y no voy a destriparlo, si puede me lo cuentas, pero tú sí o no y ya está. El final del libro, a flor de piel, todo lo que le pasó a Isabel, sus relaciones, ¿eso era cierto? Sí. Ah, vale, nada más que eso ya. Tenía que aprovechar este momento para... Si lo quieren saber, se lo tienen que leer. Ciertamente que a flor de piel, este libro que resucitamos, esta expedición, el doctor Balmis, Isabel Zendal, y lo mismo, o sea, tú lees esto y dices, es que esto fue real. Hubo una gran expedición para vacunar contra la viruela. A ver, la vacuna la inventaron los ingleses. La inventó un médico inglés, un médico rural inglés, que se fijó en que las campesinas, ¿no?, que ordeñaban las vacas no desarrollaban nunca la viruela, que era tremenda en aquel entonces. Era peor que el cáncer hoy, que si no había una familia que no estuviera aquejada de viruela, alguno de sus miembros. Aquejaba al 10% de la población europea y luego mataba a un tercio de la gente que... Es como si en el COVID un tercio mueren y un tercio acaban con unas manchas horrendas. Acordaros esas picaduras de viruela. Y otro tercio se recupera, pero también con problemas. La viruela además mataba a todo el mundo, mataba a reyes, mataba a emperadores de Japón, ha matado al rey Luis XV, ha dejado ciega a la hija de Carlos IV, era tremendo la viruela. Y sin embargo, este hombre descubre que a esas campesinas que están, entonces piensa que hay algo en la vaca que les protege de la infección por viruela. Entonces él piensa que hay un virus de la vaca, viruela de la vaca. Y entonces la idea genial que tiene este hombre es que inocula el virus de la viruela de la vaca al hijo de su jardinero. Hoy no se podría hacer, pero lo inocula. Y también el hijo de su jardinero se cura de una viruela. Y luego sigue haciendo pruebas y se da cuenta que el virus de la vaca protege del virus de la viruela humana, que es el letal, el que te mata. Y ese tío inventa la vacuna en ese momento. Y la vacuna ha salvado más de 1.500 millones de vidas. Solo la vacuna de lo he dicho antes, siempre, ¿cómo se llama esta enfermedad? De la varicela. La varicela, sí. La varicela mató a 500 millones de personas. Es que la historia de la humanidad hay un antes y un después en la historia de la vacuna. Entonces, ¿qué hacen los españoles? Porque los ingleses lo que hacían era, se vacunaban las élites, luego intentaban ganar dinero y venderlo. Lo que hacen los españoles, en ese momento, impulsados por Carlos IV, que fue un rey, por otra parte, terrible, pero en eso fue estupendo, como cual
lo que yo digo siempre, que nada es monolítico, ni el carácter de la gente, ni las instituciones. No todo es malo ni todo es bueno. Entonces, el rey organiza una expedición para llevar este invento a América. ¿Por qué en América? Porque en América la viruela causaba todavía más estragos porque la población indígena no tenía inmunidad de ningún tipo y caían como chinches. Y dejaba a los grandes terratenientes españoles, americanos, sin mano de obra. O sea, había una razón política también, no solo era humanitaria. Entonces él dice, vamos a llevar la vacuna a América para parar esto allí, ¿no? Es una acción política y además una acción de sanidad pública. Pero claro, ¿cómo transportar la vacuna en aquella época? No llegaba ahora que tiene que estar refrigerada a menos 70 grados en avión con la cadena de frío asegurada, ¿no? No había manera de mandarlo. Mandaban las vacas infectadas de viruela, vacas enfermas en barcos veleros, lo cual era una locura, o había que encontrar una idea. Y la idea la aporta un médico de Alicante, que se llamaba el doctor Balmis, que vivía en Madrid, un tipo, un gran médico, siempre muy puntero además, muy influenciado por todo y que se había convertido en el mejor vacunador de Madrid. Y el médico dice, mire, Majestad, le dice a Carlos IV, la única manera de transportar esto es con niños. Claro, el rey se queda, ¿cómo que con niños? Con niños. Le voy a explicar por qué. Entonces le explica que se puede transportar la vacuna para que llegue en óptimo estado al otro lado del Atlántico por el procedimiento del brazo a brazo. Es decir, se inyecta la vacuna de la vaca, de la viruela de la vaca, a un niño, esperas 8 días, 8 o 9 días, le hace la reacción, el niño se inmuniza, está vacunado, le sale un grano, de ese grano se mete una lanceta, una jeringuilla, se extrae el pus vacunal, la linfa vacunífera, lo llamáis como queráis, y se le pone a otro niño. Entonces, este está vacunado y el otro niño la transporta en su brazo. Así hemos ganado 8 días. 8 días por niño. Hace un cálculo y dice, con 22 niños yo cruzo el Atlántico. ¿Y cómo conseguimos niños? Pues claro, el rey podía conseguir soldados fácilmente, porque al soldado o sea, hace esto por huevos, y lo tiene que hacer, pero a los niños, ¿qué padres van a querer dejar a sus niños en una travesía, en un velero, en 1803? No había nadie. Entonces la única solución eran niños huérfanos, niños abandonados en los hospicios, porque los hospicios eran el patrón, el patrono de todos estos hospicios era el monarca, era el rey. Y entonces son niños huérfanos, lo más pobre de la sociedad, niños abandonados, niños que han sido recogidos en la calle, los que transportan el virus de la viruela a América y que permiten que esta expedición, que va a durar 10 años, en este medio se invente la vacunación, que no la vacuna, que estaba ya inventada, la vacunación, es decir, cómo hacer que este invento sirva para detener la enfermedad. Los médicos de la expedición, Salvani y Balmis, sabían perfectamente que la única manera era inmunizando al mayor número de personas. Ya os suena el asunto. Había que inmunizar, había que conseguir la inmunidad de grupo. ¿Cómo se consigue eso? Vacunando a todos los recién nacidos y al mayor número de gente posibles. Y es así como ellos enseñan a vacunar, crean unas cosas que llaman juntas de vacunación, enseñan a vacunar de manera que crean un sistema de manera que en la aldea más perdida de la Amazonía o de cualquier parte del Imperio Español, ahí donde no había un médico, el cura se le instruía para llevar un cuaderno de vacunación paralelo al cuaderno de bautismo, de manera, como decía Balmis, que cada español, cada negro y cada indígena estuviera vacunado al nacer. Y ahí se inventa lo que está ocurriendo hoy aquí en España, hoy en día, y en el mundo. Es la primera campaña de vacunación masiva de la historia. Y así se van replicando. Entonces ellos hacen la expedición se bifurca, un momento dado, una parte va hacia Sudamérica, otra va hacia México y luego van otros 26 niños mexicanos hasta Filipinas. Y eso es, digamos, fundamental en la historia, pero no solo en la historia de la medicina, en la historia de la humanidad.
porque si estamos hoy aquí todos, es en parte porque esos niños tan pobres fueron utilizados para el bien común. De hecho, hay un reconocimiento Sí. de Isabel Zendal como la primera... Bueno, Isabel, entonces, para ocuparse de esos niños, hay una cosa muy graciosa que la cuento en el libro, además, es que el doctor Balmis, bueno, él no sabía lo que era un niño, era un tío muy metido en su mundo y de repente pues va a ¿cómo era? La casa de desamparados de la calle Atocha. Y entonces, bueno, consigue un grupo de niños que va a llevar a La Coruña, porque el barco salía de La Coruña. Entonces, en ese primer viaje de Madrid a La Coruña se da cuenta de lo que eran esos niños. Claro, eran niños que ya habían sido abandonados, que no querían hacerse vacunar, que robaban comida, que pasaban de todo, que se peleaban. Un infierno, pero un infierno. Y este tío que no sabía manejarlos, obviamente. Claro, llega a La Coruña agotado, que había tenido que llamar a la policía porque uno se les había escapado. Bueno, le pasó de todo. Digo, ¿yo cómo voy a llegar a 22 niños ahora a América? Yo no consigo esto. Necesito que alguien se ocupe de ellos. Y es cuando va al hospicio de La Coruña a pedir más niños, porque necesitaba más. Es que es muy curioso, porque es una expedición que siempre ha necesitado niños para avanzar. Porque si parabas la cadena de los niños, parabas la cadena de la transmisión de la vacuna. Ya no te quedabas sin vacuna. Siempre necesitaban niños para el push vacunal. Y entonces ahí es donde conocen a Isabel Zendal, que había sido una campesina pobrísima, que había hecho pues la ruta que se hacía en la época. Pasabas del campo gallego, una pobreza pero extrema, lo describo bien porque además hay literatura sobre eso, la pobreza de verdad, es que era tremendo, a servir en una casa de un ricachón de La Coruña y de ahí, como ella había aprendido a escribir y era lista, pues pasó a ser rectora del hospicio. Y ella al principio no quiere que esos niños se vayan porque los considera suyos, pero al final, bueno, no os voy a contar todo el libro porque hay toda una historia personal de ella, al final accede y sin ella no hay expedición. Ella se ocupa de transportar los 22 niños a América, luego los 26 en el galeón de Manila, de Acapulco a Manila, y no se le muere ninguno. En toda esta, cuando era bastante normal que un porcentaje del 5 al 7% en los viajes interoceánicos no llegaban vivos al otro lado. Entonces, ella está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como la primera enfermera en misión internacional de la historia. Es que era la primera misión realmente de vacunación masiva de la historia. Y es una pena que en España no conozcamos esto y no se enseñe esto en los colegios. Os aseguro que si esta expedición lo hubieran hecho los franceses, pero que los franceses pecan del otro lado, se quieren demasiado. Los españoles no queremos nada, pero los franceses demasiado. Sí. Entonces, lo sabes bien porque eres medio pues francés. ni tanto ni tan calvo, ¿no? Pero os aseguro que si hubieran sido italianos, franceses o cualquier otra nacionalidad de gente normal, pues se conocería esto. La verdad es que esta aportación que has tenido con tus libros, porque muchos de nosotros no habíamos descubierto esta historia, perdón, nosotros lo leímos en el club de lectura y bueno, nos dábamos de, bueno, qué historia más interesante. Yo siempre que doy una conferencia en un sitio, siempre apelo a las autoridades del lugar para que pongan que den un reconocimiento local a aquella gesta tan española además. Porque es que el médico era de Alicante, la Zendal era gallega, el capitán de la goleta era vasco, en fin, era realmente un popurrí, lo mejor de lo español que fueron todos a salvar el mundo. ¡Hala! ¡Pum! ¡Quijote! Vamos a salvar el mundo. Pero lo gracioso es que van y lo salvan, oye. ¿Qué te parece? Pues me parece fenomenal. Yo apelo también a las autoridades para que den un reconocimiento en la medida en la que sea posible, que pongan una calle del pueblo, que calle de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, por lo menos, o calle del doctor Balmis, o calle Zendal, yo qué sé, pero algo. En Barcelona, sí que no hay nada. Calle Balmis, sí. Calle Balmis hay en Madrid. ¿En Madrid? En Barcelona hay calle Balmes, pero es otro. Ah. No, en Madrid hay una calle Balmis. En Barcelona, con los nacionalistas que son, no hay nada en honor de Salvani, que fue el subdirector de la expedición, que era el mejor diseccionador de cadáveres a los 26 años de Barcelona, un gran médico, y que murió como auténtico héroe, pero es el héroe arquetípico de las historias, porque murió vacunando a los pobres indígenas del altiplano andino.
Murió solo, abandonado, le dejaron tirado. El cura, bueno, lo cuento en el libro, el cura que le atendió se quedó alucinado que este hombre no recibió unas flores ni un agradecimiento de nada, murió como un perro. Está enterrado en Cochabamba. Entonces, pues es una pena. Es una pena, pero bueno, gracias a ti hemos descubierto estas historias como... Estoy comentando en ¿cómo se dice? Especialista en resucitar. Es, Soy resucitador de sí, héroes. además te has vacunado hace poco, ¿no? Sí, En el Isabel de Zendal. AstraZeneca, la del trombo. Cuídate. No, Pero digo que... La que vacuna es curio- una trombola, Sí, ¿te sí. acuerdas de la canción? Escucha, pero que qué curioso no verte allí en Isabel Zendal. Eso para mí fue muy emocionante y lo posteé, porque claro, yo descubro a esta mujer, porque esta mujer no sabían ni cómo se llamaba. En los libros sabían que había existido y los libros que había sobre esta historia mencionaban una tal Isabel Gandaya, Isabel López Zendaya. El nombre aparecía escrito de 12 maneras distintas, pero no se sabía ni de dónde venía ni quién era. Entonces había autores que pensaban que con ese apellido Sendal, eso sería, uy, pues suena inglés, seguro que es Sendal, que se ha especializado, una inglesa que acaba aquí, pero no había ninguna base documental. Y yo no podía, me pasaba lo mismo que con esto, yo no me quería inventar los personajes, yo no me quería inventar a Isabel Zendal, como tampoco me quería inventar a Guastavino. Si no hay una base en la que yo puedo construir algo, es que no puedo hacerlo, es que no me deja el cuerpo. O sea, que leer a Javier Moro es leer una novela, pero que sabemos que bueno, estamos sí. leyendo A hechos ver, reales. Sí, hechos reales. También os voy a decir que yo hago ficción literaria. O sea, que yo escribo los diálogos. Claro. Yo no estaba allí. No estabas allí. Entonces los diálogos pues no son 100% esos, pero la base con la que están hechos esos diálogos está documentada. Te quería, a raíz de esto, comentarte que el hecho de escribir todo este tipo de novelas basado en hechos reales o en personajes que han existido o que existen, he leído por ahí que te ha dado algún que otro problemilla, ¿no? Sí, claro, porque si escribes sobre personas vivas, es muy difícil que estén de acuerdo con lo que tú dices. Siempre hay alguien que va a decir que eso no era así. Generalmente la persona viva sobre la que escribes tiene una opinión de sí mismo mucho más elevada de la que puedas tener tú. Entonces, pues sí, me creó muchos problemas. Sí. En la India, vamos, había... Te prohibieron el de salir rojo, ¿no? No lo llegaron a prohibir ¿No? porque no podían prohibirlo, porque estaba súper documentado, ahí no me podían decir nada. Lo que pasa es que les hubiera gustado prohibírmelo. Lo que hicieron fue una campaña en la prensa tremenda de desprestigio de todo lo que pudieron. Había manifestaciones enfrente de la Embajada Española con fotos mías que habían sacado de internet, que habían manchado con tinta, gritando muerte a Moro, como si fuese yo qué sé, George Bush. O sea que allí... Yo fui el Salman Rushdie español durante un par de añitos. Sí. O sea que Sonia Gandhi no te perdonó que... No, pero no fue ella tanto como el como partido, el núcleo. como todo lo demás. Ella yo creo que ella es demasiado lista como para haber permitido eso. Yo creo que ahí se desmadraron sus acólitos, porque hicieron una campaña que en realidad lo que hicieron fue la mejor campaña de promoción que yo he podido soñar en la vida. Claro. Porque luego ya cuando pude publicar el libro se ha vendido a 500.000 de ejemplares en la India, ¿no? Claro, lo Todavía se prohibido. vende por ahí. Pero es verdad que me asustaron mucho con esas movidas. Vamos, yo me vi en la tele, quemaron un muñeco de estos de paja con tela de lino, y ese era yo. Y lo queman ahí, enfrente de todas las televisiones de la India. Pues que la India son 1.500 millones de personas. Y dices que vas Yo a la acojonado, India. yo lo veía desde Sí. aquí, ¿eh? Ya, pero No, digo que ahora vas. Cuidado. Sí, yo luego he ido. No, me llamaba el embajador de España, que era muy amigo mío, muy simpático. No, pero ¿qué has montado aquí? ¿Pero qué has contado en ese libro? Pero si ya solo me hablan de eso, y no puedo hacer nada en la embajada, tienes que venir aquí a explicarte. Digo, no, ahora no voy. Ahora sí que no voy. Pero no Y has- esperé y luego fui y luego no pasó nada. Ya, pero luego sí que has tenido con la era de medianoche en Sí, con Bhopal, esa- también con esa- tuviste. Sí, con Medianoche en Bhopal. Era Medianoche en Bhopal cuenta el mayor accidente industrial de la historia. Ahí contamos la historia, Dominique y yo, de lo que era una fábrica química. Y por qué en una fábrica química tan imperfecta como era aquella, norteamericana y todo lo que quieras, en el corazón de la India, un día las cosas van mal y desemboca en una tragedia, porque hubo un escape de gas tóxico que mató a
montón de gente, ¿no? Y todavía es un problema hoy en día. Entonces, esa documentación fue muy difícil de conseguir, esa investigación fue muy larga, pero al final yo creo que hicimos un libro muy bonito. Y entonces, yo conté, pues lo que pasó de verdad, que el ejército salió de los cuarteles esa noche a salvar a la gente. Y el ejército indio, como cualquier ejército del mundo, están acostumbrados a obedecer y van y te salvan, aunque se mueran ellos. Pero la policía no. Los policías indios que ganan 50 euros al mes, que son corruptos hasta aquí, los policías se escaqueaban, todos los que podían. Y claro, contamos esto en el libro y el director de la policía del estado de Madhya Pradesh nos mete una demanda por, yo qué sé, que pedía $4 millones o yo qué sé, una locura. Pero el caso es que tuvimos que por supuesto no la ganó, pero nos dio el coñazo 4 o 5 años. Sí, pero... La demanda del director de la policía. Pero es que era verdad, los policías se escaquearon. Los héroes auténticos fueron los soldados. Pues yo en Pasión India también tuviste algún Pasión trato India, con él, ¿o no? Pasión India es que el Es nieto del Marajá... una profesión de riesgo, ¿eh? Sí, un casi. poco. El nieto del Marajá... Pero lo que pasa es que me hacen vender libros estas cosas. El nieto del Marajá se cabrea porque dice que su abuelo era un genio, como si fuese Churchill, vamos. Bueno, era un hombre, digamos que dentro de los marajás indios, pues era un buen gobernante, un hombre que sabía muy bien medir las tensiones étnicas y religiosas de su población, pero vamos, era un rey medieval, era el dueño él de todo y de todos, ¿no? Y luego era un mujeriego empedernido. Entonces yo le dije, mira, es que tu abuelo no es exactamente Churchill, tu abuelo es este, y si quieres, vamos, se lo dije públicamente en la tele, vamos a la biblioteca de la British Library de Londres, donde yo hice la investigación, pedimos los papeles de Kapurthala y ahí verás quién era tu abuelo, que él dejó embarazada a una camarera del Hotel Savoy de Londres y luego la camarera le puso un pleito y tuvo que pagarle un montón de pasta. Eso no lo he puesto. Le dije, no lo he puesto porque yo no quería tampoco disminuir a mi personaje masculino y hacer de él solo un corredor de faldas, ¿no? Pero el tío se cabreó muchísimo, mucho. O Sí, sea, llegó hasta el Guardian de Inglaterra, recogió la historia. Sí, pero por eso, harto ya de tanto lío, decidí hacer una cosa mucho más histórica. Y entonces decidí contar la historia del primer emperador de Brasil, cuando escribí el libro con el que gané el planeta, pensando que ya ese emperador estaría bien muerto, sus abogados 5 pies bajo tierra, y que no me iban a dar el coñazo con que se he contado esto, se he contado lo otro, si mi abuela no era así, si mi abuelo era que si no sé qué, que si no sé cuántos. O sea que... Al nieto lo que le fastidió es que hubiera contado la historia de Anita Delgado con esa importancia. Pero es que Anita Delgado estuvo casada con el Marajá de Kapurthala 18 años. Es que no fue una aventura de 2 años. Y a él le molestó eso porque son tan snob, estos indios, son tan tremendamente clasistas, que el hecho de contar como el gran amor de su vida la historia de... Porque Anita Delgado era pobre de origen, no era aristócrata, no tenía pedigrí, y eso les jode. Y eso es lo que más le fastidió. Porque si hubiera contado la historia de su abuelo con la heredera de la Casa Ford, que fue un ligue también que tuvo el Marajá un momento dado, porque le duró 2 meses, pues le hubiera encantado. O sea, es todo... O sea que tu próxima novela, tu próximo trabajo, que ya estarás pensando... Sí, pero histórico. Histórico. Histórico, pero de... Histórico. No quiere decir que a lo mejor ahora, en estos momentos, tienes material también para... ¿O no? ¿Prefieres dejar una perspectiva? No, me tira mucho la historia a mí, Sí. me tira el pasado. Es que realmente el pasado ilumina el presente. Eso sí Entendemos que es muchas cierto. cosas. Y si sigues descubriendo todas estas historias... Desenterrador de héroes españoles. Sí, tienes que... Bueno, Pedro I de Brasil era de Portugal, no era español. Era Pedro IV de Portugal y Pedro I de Brasil. Una historia muy buena. Pero Claro, ahí tuve que inventar nada. Extraordinaria, os la recomiendo es una también. historia buenísima. Un hombre desgarrado entre 2 continentes, entre 2... Era fantástica. Y luego cómo era el tipo. Es que es un viaje en el interior de la psiquis masculina. De su biógrafo,
le otorgaba 122 hijos y yo creo que tuvo muchísimos más Adiós. después de haberle estudiado. ¿Qué libro de los que has escrito es el más entrañable para ti? Si lo tienes. Eso es difícil de decir porque cada libro mío, como es toda una aventura y dura 3 años, pues está vinculado a una parte de mi vida. Y generalmente en esa parte de mi vida he aprendido algo, me lo he pasado bien, me he hecho algún amigo, he viajado. Entonces yo guardo un recuerdo maravilloso de todos, porque con todos, ¿sabes? Es muy Lo has difícil pasado decirte. en grande, ¿no? Sí, el libro que escribí con Dominique me encantó porque viví 7 meses en la India en un hotel que era un antiguo palacio derruido, maravilloso. Entrevistando y conociendo una ciudad, yo creo que no conozco una ciudad mejor que Bhopal, porque me la he empapado del todo, porque el libro era sobre esa ciudad. Cuando hice mi primer libro, Senderos de Libertad, que es la historia de la Amazonía brasileña, estuve 2 años viajando, viví con recolectores de caucho, viví con buscadores de oro, viví con indígenas. Entonces, claro, todo eso me dejó unos recuerdos maravillosos. Es que no hay, ¿sabes? No hay uno que diga, joder, qué coñazo, cómo me he aburrido. Tía, has tenido una vida y te queda todavía mucha, No sé si extraordinaria, mucha, ¿eh? no sé si mucha, Seguramente que tendrás un montón no sé de si mucha. anécdotas y de cosas que contar. Puede que alguna vez escribas tus propias autobiografías, porque No. con tanto viaje, ¿no? ¿No te apetecería? No sé, es tan ¿No? interesante lo que hay por ahí. Lo que para hay por que contar no lo suyo. ¿Es rentable un libro llevando tanto tiempo por ahí de Ya, investigación? ahora no me renta tanto. Eso te iba a decir porque... No, yo tuve una muy buena época cuando Pasión India se vendió a 1,5 millones de ejemplares. O sea, y luego los demás te vendieron muy bien y tal. Ahora ya se venden menos libros. La gente ha cambiado de hábitos. Ahora vas en el tren y nadie está leyendo un libro. Todo el mundo está con el móvil. Pues, ¿sabes? Se venden libros, pero no se leen tan, no sé. Luego hay otros autores, hay otras cosas. Yo no soy autor de thriller. Yo no sabría hacer un thriller. Siempre hay un muerto, además, ¿no? Sí, Y en muchos pues, casos o sea, sí. al principio. Sí, Mis muertos están al final. están al final. Vamos a ir terminando porque, bueno, pues Javier tiene que regresar a No, pues un Madrid. placer, no, por mí no. No, pues seguimos hablando, porque vamos, es un placer hablar contigo, tantas cosas que seguramente que descubrimos de tus libros, de tus viajes, de tus anécdotas, como por ejemplo Conchita Montenegro, que la tenemos ahí, que la estoy viendo ahora, y qué historia más bonita. Qué historia de más bonita esta esa actriz. historia, ¿eh? Sí, sí, una historia. Esta historia que tiene una historia de amor con Leslie Howard, que era el gran actor de la época, que además fue activista luego con los aliados, y que le consigue la entrevista con Franco para cambiar el rumbo de España en la guerra. Para volver a la posición neutral. Sí, de neutralidad. Sí. Estaba casada con Jiménez Arnau. Arnau, ¿no? Gran... Pero no le gustó mucho al sobrino, ¿no? No, a ver, no, ahí se montó otro follón. Sí que... Otro follón. Yo no tenía... Salió un libro sobre ella, malísimamente escrito, de una tal Carmen Ro, que es una chica de televisión que hace cosas, yo no la conocía, programas de estos de corazón. Y yo no sé por qué cuando saco mi libro se me vienen todos encima. Claro, yo lo saqué 2 meses después. Yo cuando me enteré que había otro libro sobre el tema, digo, Dios mío. También hay otro libro. Que son cosas que pasan en la vida, que es una cosa rarísima. De Guastavino no se acuerda nadie en 150 años. Y en 2 meses salen 2 libros sobre él. El mío y otro. Y otro publicado en anagrama. Pero el que se está leyendo es el tuyo, Javier. Ojalá. Porque lo escribes muchísimo mejor, más detallado y además, mira, hay mucha gente, lector habitual, que cuando consume, voy a hablar con esta terminología, el consumo de la lectura, ¿no? Está habituado, le gusta leer cosas que han pasado. Es que se aprende más. Es que yo no concibo tampoco ni la escritura ni la lectura. Yo si no aprendo algo leyendo un libro, yo no lo leo. Claro, tiene ese valor porque añadido. para divertirme bastante con la tele. Si es solo entretenimiento, prefiero ver una serie, veo algo de audiovisual. Yo si cojo un libro es para aprender algo además de que me entretenga. Bueno, tiene que tener algo pedagógico el libro. Yo hay veces que leo para olvidarme y me da... Tengo que en eso no opino como tú. Hay libros para todo. La verdad es que cuando aprendes, además, como dices tú,
te queda ese valor añadido, ese sabor, ese que te has enriquecido. Y hay lectores y lectoras que les gusta mucho este tipo de libros, y es verdad que si dice Javier Moro, pues sí, ¿por qué? Porque tienen ya asumido que han leído algunos libros suyos y les ha gustado. Sí, si tú lees un libro mío, vas a hacer un viaje, pero realmente... Yo ya he estado aquí en Nueva York, me he cerrado los ojos, además he visto hasta el documental, porque luego terminas el libro y tienes unas ganas enormes de saber más de Rafael Guastavino y te preguntas, este valenciano, pero ¿por qué se fue? Y fíjate cómo era la sociedad, cómo este hombre... O sea, te lo lees, pero te empiezas a cuestionar y a inventarte también tu propio... Sí, porque es una historia verídica, entonces, claro, tu propia historia. Pues como os comentaba, vamos a ir terminando. Es un placer, si es que eres un fondo, porque se podría hablar contigo un montón, porque sabes mucho, has vivido mucho, has viajado. Dicen que el que viaja es como vivir 2 veces, tú. Sí, pero bueno, ya tampoco viajar es lo de antes, ¿eh? ¿Tampoco? No, yo me acuerdo cuando viajaba y tenías que llamar a cobro revertido, porque no tenías dinero para una conferencia, ¿no? Mamá, estoy bien, todo bien. Tenías un minuto para contar todo y que te contasen todo, ¿no? Y claro, esto había lejanía. Hoy en día yo tengo a mi hijo en Estados Unidos y a lo mejor me ha estado llamando ahora. Sí. Pero además le veo la cara. Sí. En tiempo real. O sea, es que el mundo ha cambiado muchísimo. El mundo ha cambiado, pero me imagino que seguirás viajando. Sí. Yo lo necesito. Cuando se pase un poquito la pandemia... Sí. Por eso tenía tantas ganas de vacunarme también. Y nosotros seguiremos leyendo tus historias, Javier, y volveremos a vernos en este sitio para que nos vuelvas a contar tu próximo libro. Un aplauso a Javier. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira qué de gente, qué maravilla. La mayoría son lectores y bueno, estamos muy contentos que estés aquí, Javier, la verdad. Si tenéis alguna pregunta, alguien estará con el micrófono, me imagino. ¿Tú? Bueno, pues por favor, levanta. Yo es que no veo muy bien con los focos, levantar la mano y ella se acerca. ¿No tenéis ninguna pregunta que hacerle? Venga, animaros. Pero seguro que tienes alguna duda, Kika. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Porque no ha sido un libro fácil de escribir a flor de piel, porque el problema que tenía en la estructura del libro es que estaba muy constreñido por lo que pasó de verdad. O sea, esa expedición se paraba cada 2 por 3 y vacunaban. Claro, está muy bien, pero a la hora de escribirlo era muy repetitivo, pues siempre hacían lo mismo. Sí, pero... Y si fuese en Puerto Rico, en tal sitio, siempre están vacunando. Pero es que es de los libros que te enganchan, porque estás a ver qué pasa, y bueno, a mí me encantó. Es que es una gran... Tengo un recuerdo de ese libro que me gustó mucho, sí. Enhorabuena. Muchas gracias, es una gran epopeya de nuestros días, y yo repito lo que dije antes, esto debería enseñarse en el cole. Qué aventuras, ¿cómo puede ser que llegaran en esos barcos? Ahora no te lo imaginas que eso puede y vacunando suceder. Y que no se infectasen todos, y bueno, una cosa... ¿Qué cosas? Es increíble. Sí, increíble. Cuando piensas en cómo era la tecnología de la época, sí, es verdad, comparado con lo que hay hoy, y nos quejamos. Madre mía. Bueno, pues enhorabuena. ¿Alguien ha estado en Nueva York de los que estáis aquí? ¿Habéis pasado? ¿Sí? ¿Tú, Javier? Cuando pasas en la isla de en el Gran Hall, que están las banderas, ¿sabías que era de Rafael Guastavino, que era de un español? Pues enhorabuena por los libros. La verdad que me pasa un poco como a ti, ¿no? Que soy viajero y me encanta. Lo de viajar es necesario. Yo creo que te abre la mente y la forma de pensar. He estado varias veces en Nueva York, pero no conocía a este señor. O sea, me siento un inculto, la verdad. Si nadie le conoce. Pero la verdad que tranquilo, que nadie le están conoce. muchos sitios que son de él y tristemente no lo conocemos. ¿Estuviste en el hall de Ellis Island? No. Eso es impresionante, porque fíjate que la Municipalidad de Nueva York encarga a Rafaelito Guastavino, al hijo, que ya tiene 40 años, el que rehaga
rehabilite el hall de entrada donde se hacía el triaje y se recibía a los inmigrantes. Todos los que venían después de la Segunda Guerra Mundial, todos pasaban por allí. Y es Rafael Guastavino, hijo de un inmigrante, que rehace todo y hace una cúpula y le recubre de 32.000 losetas de su propia fábrica. Y por ahí pasan durante 2 décadas millones de inmigrantes. Y luego cuando el edificio entra en desuso y luego lo abandonan, cuando deciden volver a rehabilitarlo, resulta que de las 32.000 losetas solo tienen que reemplazar 17. De lo bien que estaba todo concebido. Es una cúpula muy bonita, así enorme, llena de recubierta de losetas. Y esto era un punto un poco que habla mucho de eso, de cómo eran los Guastavino, ¿no? Es cierto que los españoles, nuestro defecto es no saber vendernos. O sea, somos muy innovadores, pero no sabemos vender lo que hacemos. No. Una pregunta, ¿has llegado en algún libro a obsesionarte? O sea, quiero decir, a pensar tanto, meterte tanto en la historia de tener que parar, o sea, decir, mira, estoy bloqueado, ¿no? Yo no puedo, o me estoy involucrando demasiado en la historia. No, en todos, pues te tienes que obsesionar, si no, no te sale la historia. Te tiene que obsesionar porque, por eso es tan agotador una novela de estas, porque yo recuerdo cuando conocí a Sonia Gandhi no quiso darme una entrevista, ¿no? Entonces yo escribí el libro a pesar de todo, porque era un personaje público y yo estaba documentando bien y bueno, de momento que no haga difamación y pues escribir sobre un personaje público. Entonces al final, cuando terminé el libro, en Delhi, me la encontré en un cóctel de la ciudad, entonces fui a presentarme. Y le dije, señora, llevo 4 años durmiendo con usted, para que se acordase de mí. Y entonces ella me miró y dice, ¿quién es este bala que se ha metido por aquí, se ha colado por el servicio de seguridad? Como asustada, ¿no? Le dije, no, tranquila, tranquila. Es que llevo 4 años durmiéndome pensando en usted y en su familia, le dije, y despertándome pensando en usted y en su familia, porque estoy obsesionado con la vida de su familia. Y me dice, tú eres el del libro. Y sí, soy el del libro. Bueno, entonces ya me localizó y ya se tranquilizó. Pero te quiero decir que sí, que es una obsesión. Es que si no te obsesionas, por lo menos durante los meses en que dura la escritura, no te sale el libro. No sale. Tú no puedes hacer 2 cosas a la vez. Yo no puedo hacer 2 cosas a la vez. Escribir un libro y cualquier otra cosa, es imposible. Es que hasta casi te diré que prefiero ni siquiera cortar el fin de semana, porque el lunes me cuesta muchísimo más volverme a meter. Es que pasa lo mismo con el arte. Cuando quieres mostrar algo, o te obsesionas o no eres capaz de conseguir. Yo creo que la inspiración no es algo que viene de fuera. La inspiración viene de dentro y viene precisamente de la intensidad de esa obsesión. Estás tan intensamente obsesionado con lo que estás haciendo que de repente hay sinergias que se hacen, hay como parece que es la inspiración, pero en realidad es el fruto de esa obsesión. Yo no creo que exista la inspiración si uno no está concentrado en algo. La inspiración no es algo que viene de fuera, que te toca una varita mágica. Es una idea que mucha gente tiene de los escritores. Ojalá fuera así. Esto es puro trabajo, ocurre de estar ahí echando horas. Totalmente de acuerdo. Gracias. Vale. Usted ha vivido en Hollywood. Sí. Sí. Y digo yo, que con eso de ese libro del sari rojo, ¿no le gustaría a usted irse allí a la India con los de Gollywood? Sí, me encantaría que hiciesen una película de mis libros. ¿Una película? Sí, me encantaría y siempre están ¿verdad? intentando, pero nunca se hace. Penélope Cruz me compró los derechos de Pasión India y luego nunca hizo la película. Me dicen que son muy caras hacer mis películas, como son reconstrucciones históricas. Eso era lo que le quería preguntar, si no le ofrecen, cuando usted acaba un libro, no le ofrecen enseguida. Enseguida no, tampoco se vuelven locos, pero es que, me gustaría. ¿Sabe? Que ayer estaba viendo a María Dueñas en una entrevista y decía que acababa de publicar un libro, Sira, que es la continuación de otro libro que tampoco me gustó nada. Y entonces decía que ya le habían ofrecido, que ya le habían hecho muchísimas ofertas. Sí, seguramente. ¿Y a usted no se las hacen? No, ojalá. Pues lo siento mucho. Gracias. La película que se hizo de los 22 niños, esa... No tiene nada que ver con mi libro. Y eso digo película yo. malísima, malísima. Esa película me perjudicó mucho, porque esa película salió cuando el libro acababa de salir, y cuando una película es tan mala, en vez de promocionar esa historia, lo que hace es que la gente no quiere saber nada más de eso. Es una película, yo no sé cómo han hecho eso, de verdad.
A ver, le quiero preguntar, buenas tardes. Buenas tardes. Es la primera vez que soy buena lectora, pero no he leído todavía ningún libro suyo. Vaya, hombre. Pero vamos, lo intentaré porque me gusta leer muchísimo. Lo que pasa es que el tiempo tampoco... Ya. Aparte que he estado trabajando siempre y no he podido leer tanto como hubiera querido. Pero le quería hacer una pregunta, a ver cómo puede usted, porque yo he sido autónoma y he tenido un trabajo de llevármelo a la cama. Entonces, ¿cómo puede usted desconectar su vida privada del libro que está escribiendo? Pues es difícil. ¿Cómo se desconecta? Es difícil, me ha costado un divorcio. Es difícil, porque es verdad lo que usted dice. Sí. Es muy difícil, porque una persona normal, yo veo a mi padre, trabajaba en la aviación, pero volvía a casa y desconectaba. Yo vuelvo a casa y cuando estoy escribiendo no desconecto, porque estás por la noche pensando qué vas a escribir al día siguiente, qué escena es la que toca al día siguiente, ¿sabes? Estás siempre... Y es verdad que es un trabajo muy absorbente y cuesta mucho eso. Eso es uno de los problemas de las mujeres o los maridos que se casan con escritores. Es que un escritor a un momento dado vive para lo que hace. Es que no da para más, además, porque te lo exige todo. Un libro te exige todo el esfuerzo. Acabas, te digo, agotado. Mira, lo que pasa es que yo no escribo toda la vida. Ahora no estoy escribiendo, yo no escribo todos los días. Hay escritores que escriben todos los días, yo no. Yo escribo cuando tengo algo que escribir. Ahora no tengo nada que escribir. ¿Cómo puede conciliar el sueño? No, sí, ahora puedo dormir, pero difícilmente. Pero es verdad que sueñas con los personajes, es verdad. Es verdad que vives en ese mundo. Es lo bonito. De la misma manera que un lector está 15, 17, 20 horas leyendo un libro y no quiere que se acabe, ¿por qué? Porque no quiere perderse ese mundo. Está viviendo dos vidas ese hombre, el lector. Está viviendo su vida cotidiana y está viviendo la vida de lo que está leyendo. Pues tú sí, imagínese que en vez de 17 horas, que es lo que le dura a un lector, esto son 3 años, que es lo que le dura a un escritor, o 4. Durante 3 o 4 años yo tengo mi vida cotidiana, ir a llevar a los niños al cole, el pan, no sé qué, no sé cuántos, el fin de semana, organizar no sé qué, y luego la vida de mis personajes. Y es verdad que a veces la vida de mis personajes es tan complicada y a veces plantea tantos conflictos y tantas dudas que me absorbe mucho, en detrimento de la otra vida, es verdad. Y también es verdad que cuando acabo un libro estoy muy contento de haberlo acabado porque es como cruzar el Everest, pero también es verdad que una vez que entrego el manuscrito a la editorial me entra un vacío que me tarda varios meses en una especie como, bueno, no diría depresión, pero sí una especie de melancolía, porque ya no estoy en esa realidad. A mí no me extraña porque... Ya no tengo dos mundos, me he quedado ya vuelta al mundo cotidiano, hasta que encuentro otra historia que me transporta. Que no me extraña porque yo cuando acabo un libro, hasta que empiezo otro, pues... Sí, se queda. Como que lo siento de que se haya acabado. Sí, ¿no? sí. Y a mí me pasa, como lector a mí me pasa. Me gusta mucho un libro, no quiero que se acabe. Y creo que alguno lo he repetido. Algún libro lo he repetido, lo he vuelto a leer de hace ya años, porque me quedó esa nostalgia de que se hubiera acabado. Claro. Pero una pregunta más, ¿qué libro me recomendaría usted a mí ahora mismo? Este. No sé, yo no la conozco. ¿Qué le gusta? Ver, ¿Qué le gusta? Vamos a ver, a mí me gusta mucho la historia. Me gusta mucho la historia. Lea El Imperio eres tú. Sí, ¿cómo? El Imperio eres tú. Porque, aunque sea la historia de Brasil, explica mucho sobre la historia de la América española. Ya. Vamos a ver, me gusta mucho la historia. Pero es que el libro se lo quiero regalar a una persona. Yo ahora mismo no sé si este libro todavía está en el electrónico. A mí yo tengo cataratas y yo solo puedo leer en el electrónico porque están todos. agrando las letras. Sí. Entonces me han operado de un ojo, me van a operar de otro. Pero es que este libro se lo quiero regalar a una persona que es un lector y le gusta muchísimo, muchísimo la historia. Y pienso que este libro le va a gustar. ¿Me lo podría dedicar para él cuando lo compre? Sí, pero por supuesto. Ahora después va a haber firma en la biblioteca. Bueno, pues... ¿De acuerdo? Sí, claro que sí. Vale, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias. ¿Va a preguntar? María José, ¿puede subir? Y vamos a ver si nos han hecho alguna pregunta a través de las redes. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues sí, mira, nos están siguiendo Maribí desde la biblioteca de Urda, mi amiga. el lugar donde nos conocimos, Javier, y también
desde la biblioteca José Hierro de Talavera de la Reina, tu biblioteca, Pilar, tu otra Sí. biblioteca. Bueno, Javier, gracias por estar con nosotros Nada. porque nos están llegando un montón de cosas interesantes por las redes. Mira, Ruth me dice, te digo así deprisa porque hay bastantes preguntas. ¿Cuál ha sido la cosa más rara que has hecho para documentarte y cuál es la cosa más rara que te has encontrado, que tú has dicho? Eso no ¿Esto puedo, es no real? puedo contestar. Venga, di algo. No puedo contestar. ¿No? No. O sea, que has encontrado cosas complicadas o qué? Sí, sí. ¿Que te podrían traer más problemas de los que has tenido en la Sí. India? Bueno, no tantos, pero... Bueno, luego nos dices, aunque sea en petit comité. Bueno, nos dicen por aquí, ¿a qué 3 hitos históricos españoles les pondrías una calle o les escribirías un libro? Ya que has hablado antes de... ¿A qué quién? 3 hitos históricos españoles. Les pondría una calle. Hombre, pues ya lo he dicho, eso, a Isabel Zendal, a la expedición de la vacuna, al doctor Balmis, Bueno, a Rafael pero- Guastavino, sí. a tantos y tantos desconocidos. Sí. Nos preguntan también si tú eres de leer en ebook o en libro de papel. Yo leo en ebook cuando estoy de viaje. Cuando voy de viaje. ¿Solo? Sí. ¿Por qué? Sí. Pues porque mira, yo necesito el libro en papel porque suelo anotar. Y para encontrarme en mis lecturas, yo necesito volver hacia atrás. Y yo leo mucho por mi trabajo. Entonces, en mi trabajo no me sirve un ebook. Porque aunque se pueda anotar, yo no me encuentro en un ebook. En cambio, en un libro en papel está todo tachado, le pongo post-it para saber dónde está, post-it de Sí, es más colores. cómodo para ti. Claro, para mí es cómodo. Yo necesito el libro en papel. Pero es verdad que si me voy de viaje y si es un libro para mi distracción, no de trabajo, prefiero el ebook. De la nueva generación de escritores, que muchos, ¿sigues alguno o eres más de leer clásicos? Acabo de leer el último libro de Víctor del Árbol, que me gusta Ah, mucho. sí, lo tenemos en la biblioteca. Aparte de El día ser del alguien patio. También. muy simpático. Sí, yo leo lo que pasa. He leído un libro formidable que lo recomiendo mucho de Karina Sainz Borgo, una autora venezolana que ha escrito un libro que se llama El Tercer País y es, hombre, en la tradición de los grandes latinoamericanos, muy buen libro, muy buen libro. De hecho está teniendo mucho éxito. Y no Me extraña. preguntan también, Javier, si tú eliges las portadas, si tú cuidas hasta ese último detalle o Sí. no, o ya es tu equipo. No, mi equipo soy yo. No, la editorial me propone y entre todos, pues sí, elegimos la portada. Yo doy una idea, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en la portada de este libro quería resaltar bien la historia de amor entre un padre y un hijo. Por eso aquí está el padre con el niño llegando a Nueva York, porque es un momento del libro, ¿sabes?, dramático y que explica la historia. Pues eso es lo que nos ha La preguntado flor negra gente. la portada de A Flor de Piel. ¿Por qué elegiste esa flor? La eligió mi editora, Elena Ramírez. Ahora hay una exposición de Georgia O'Keeffe, que es la pintora esta norteamericana tan famosa, que fue la que dibujó esta flor. Pues porque la viruela la llamaban la flor negra. Como dejaba manchas tan tremendas, flores negras, lo decían, eran plural. Entonces pensamos que aquella flor negra era... Y luego el título, fíjate que el título de A Flor de Piel me pareció muy bueno cuando lo descubrí y ahora no me gusta. ¿No te gusta? ¿Por No, qué? pues porque A Flor de Piel, que tenía ese sentido, porque se vacunaba a flor de piel, pero parece un poco como de novela de amorcito, ¿no? Cuando lo reedites le Cuando es cambias una el nombre. gran... En Francia lo han llamado la expedición de la esperanza. Pues me gusta más. Oye, y de todos los países que has visitado, que también me dejaba por aquí otra cuestión que nos han puesto, que has visitado medio mundo, ¿cuál es tu lugar? O sea, ese lugar que dirías, tenéis que ir una vez en la vida al menos. Hombre, a mí me gusta mucho la India. También es verdad que la India ha cambiado mucho y ya no es lo de antes. Pero todavía en la India se puede descubrir, se puede viajar a otro siglo. O sea, ya no solo cambio geográfico, sino que cambias de época. Todavía hay sitios en la India que se mueven, ¿sabes?, por otro ritmo, de otra manera. La India además es tan grande que nunca acabas de descubrirlo del todo. A mí me sigue fascinando mucho, me gusta Asia en general, me gusta mucho la India, pero la verdad es que me gusta todo, porque me encanta viajar por Latinoamérica, aunque me da la impresión de que no es realmente un viaje, porque es que podríamos estar ahora en Chile y seríamos iguales, esto es igual, hablaríamos igual, es fantástica esa sensación que tienes, te metes en un hotel 14 horas, te vas a la otra punta del mundo y estás como en casa. Es formidable hablar español.
La verdad Esa es que... es un tópico decirlo, pero yo lo digo siempre. Mi patria es el español. Y es formidable. Te vas a México. Podríamos estar en México, podríamos estar en cualquier sitio. Somos 500 millones de personas que sentimos parecido. O por lo menos hablamos igual. Encima hablamos igual. Claro, pero oye, el hablar y el sentir es... Los que no hablamos idiomas, pues es complicado Yo cuando me viajas a otro país. yo me siento totalmente en casa en Latinoamérica, de verdad. Para mí casi no es viajar. Bueno, es como viajar en España, quiero decir, pero no es esa cosa del viaje que te saca de tu realidad por completo, ¿no? Como si vas a ciertos países de África o a ciertos países de Asia, que realmente estás en otro mundo. Bueno, imagino que con ganas de viajar, como todos, Sí, tras la pandemia, mucho. próximo destino lo tienes aquí, seguro. No sé muy bien dónde, no sé. A Marruecos voy a dar un saltito, un país muy bonito que tenemos aquí al lado y muy exótico. Bueno, pues nos quedamos con ese viaje a Marruecos, que también nosotros... Además, a ver si podemos ir podemos todos, podemos ir hacerlo, todos. a ver si podemos ir todos. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Pilar, despídele ya y ahora pasamos a la firma en un segundo. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, también a la gente que ha estado viéndonos online. Ha habido mucha gente que me ha dicho que luego lo verá por las horas y demás. Sí que lo hemos hecho un poco más tarde, esta vez pues un poco por recoger la idea de que mucha gente no podía venir porque estaba trabajando. Entonces, bueno, pues hemos cambiado un poquito el horario. Luego nos comentáis qué os ha parecido este cambio. Un placer. Ya sabéis que vamos a pasar a la biblioteca para hacer la firma. No os mováis, ¿vale? Nos vamos a bajar nosotros. El que no quiera firma, como digo yo, la salida se va a hacer por aquí, por la salida de emergencia, para que no haya contacto con la gente que entra. Nosotros nos vamos a bajar y os esperamos en la biblioteca, y ya sabéis que mañana tenemos a Mabel Lozano, que va a estar con nosotros. Vamos a visionar el corto que ha ganado un Goya. Y bueno, pues es también una charla muy esperada, es muy interesante. Y bueno, os esperamos también mañana. Y si no podéis venir, por favor, hacerlo también online. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.